¿Qué tal amigos? Buen día, espero que todos se encuentren muy bien. Continuamos con nuestro video número 36 de esta serie de videotutoriales de Java desde cero. En este video estaremos platicando de otros dos métodos más que pertenecen a la clase string y sería el método equals_ignore_case y el método isEmpty. Antes de adentrarnos a este tema, vamos a platicar un poco de lo que realizamos o lo que se mencionó en el video 35. Vamos a movernos a nuestro IDE para hacer este breve resumen. Bueno, en el video pasado estuvimos platicando acerca del método endsWith. Este método nos va a recibir un parámetro. Entonces, en la invocación tenemos que enviarle un argumento, una secuencia de caracteres. En este caso, nosotros habíamos enviado como argumento en la invocación de este método el sufijo búsqueda, que este es nuestro objeto de tipo string, y únicamente incluíamos al final la letra A para ver el resultado que nos arrojaba. En este caso, regresa un dato booleano true en caso de que se encuentren coincidencias o false en caso de que no se encuentren. Al final, agregamos la letra A y nos regresó un valor de falso porque no se encontraron coincidencias, y esto es porque el método endsWith busca al final de la cadena. En este caso, la última letra que tenemos en nuestra cadena principal es la letra L, y nosotros estábamos solicitando una búsqueda de la letra A. Entonces, esta no se encontró dentro de la cadena principal y por eso nos arroja false. En caso de que nosotros proporcionemos incluso principal, nos estaría arrojando true. Puede ser la cantidad de caracteres que nosotros deseemos buscar, siempre y cuando ellos se encuentren al final de nuestra cadena. Si esto sucede, entonces nos va a retornar un valor de true. De lo contrario, nos estaría regresando un valor de false. Este método lo trabajamos en el proyecto número 32, igual dentro de una clase principal, pero creamos un método por separado que después llamamos en el método main. Ahora vamos a platicar de otro método que también vimos en el video anterior, y este es el método equals, el cual se encuentra en el proyecto videotutorial número 35, y es este que tenemos acá. Bueno, este método equals nos va a funcionar para comparar dos objetos. Entonces, en este caso vamos a utilizar el método equals para comparar el contenido del objeto role y role sesión. Recordemos que el objeto role sesión es lo que nosotros estaríamos proporcionando para realizar la comparación. Nuestra cadena principal sería en este caso el objeto role. En este caso en particular, o para este ejercicio, el resultado que nos va a dar es falso, ya que no se encontró la coincidencia que se estaba buscando. En este caso, CO es diferente a C, y por eso nos va a retornar un valor booleano false. Pero si nosotros buscamos CO, entonces nos va a retornar true porque nuestro objeto role contiene la cadena CO. Entonces así es como funciona el método equals, nada más que aquí sí tenemos que tener cuidado porque es sensitivo a las mayúsculas y minúsculas. Es decir, si yo en mi cadena principal tengo CO con minúscula y mi cadena a buscar
es C mayúscula o minúscula, me va a retornar false porque no coincide por las mayúsculas y minúsculas. Entonces tiene que ser exactamente igual. Bueno, ahora vamos hacia los dos métodos equals ignore case y el método isEmpty. Vamos a trabajarlo utilizando la clase que creamos en el video tutorial número 35. Pero ahora vamos a hacer un método por separado, un método que sea void. Y vamos a decir que sea public void. El nombre va a ser método 2. No va a llevar ningún parámetro. Y vamos aquí a crear dos objetos más. Es un string principal. Va a ser igual a new string. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, admin. Vamos a pensar que igual estamos trabajando ya con un sistema que va a validar un rol y nos va a mostrar en pantalla si el rol pertenece a administrador o no pertenece. En este caso, yo voy a crear otro objeto que diga principal sesión. Por ejemplo, yo le voy a poner así este nombre. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes gusten a sus objetos. Voy a agregar mi constructor, punto y coma, y mi cadena a buscar va a ser admin. Entonces, ahora voy a utilizar el método equals ignore case. Equals ignore case. Entonces, recuerden que este método nos va a funcionar para comparar dos cadenas de texto, pero este no es sensitivo. Por ejemplo, si yo en mi cadena principal tengo admin y en mi búsqueda le paso admin con minúscula, la cadena principal tiene la letra A mayúscula. Entonces, en mi búsqueda yo voy a pasarle admin, pero todo con minúscula. Entonces, vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. Entonces, como este nos regresa true si se cumple y false si no se cumple, tenemos que crear una variable de tipo booleana para guardar el resultado. Res. Voy a poner res y ahora sí, lo que voy a hacer es principal. Este es el nombre de mi objeto. Recuerden que creamos los objetos para poder invocar a uno de los métodos que tiene la clase, en este caso la clase string. Entonces yo voy a invocar al método equals ignore case. Equals ignore case. Listo, lo único que tengo que modificar es mi argumento o valor, ya que mi id me tomó el primer objeto y pues no tiene ningún caso comparar el primer objeto con el primer objeto. Entonces tiene que ser la comparación entre el primer objeto con el segundo, que sería lo que nosotros estaríamos proporcionando para realizar la comparación. Entonces sería este y lo único que tengo que hacer es finalizar con punto y coma. Vamos a imprimir en pantalla el resultado. Voy aquí a agregarle un mensaje más y voy a concatenarle mi variable res. Recuerden que hasta el momento ya tenemos declarado nuestro método, pero es necesario invocarlo dentro del método main. De lo contrario, no se va a ejecutar. No va a imprimir, no va a realizar ningún proceso y no va a imprimir el resultado. Entonces, recuerden que nuestra clase se llama clase string y tenemos que primero crear tenemos que crear un objeto, ya que el método que pretendemos invocar es un método no estático y está dentro de un método estático. La invocación más bien la vamos a hacer dentro del main, el cual es un método estático. Entonces yo le voy a poner este nombre a mi objeto. Voy a utilizar la palabra reservada new. Y listo.
El nombre de mi constructor tiene que ser igual al mismo nombre que tiene la clase. Ahora sí ya está bien. Entonces voy a dar un enter aquí y voy a proceder a la invocación, en este caso, a mi método 2. Recuerden que los métodos void no regresan ningún valor, por eso yo no creo una variable para guardar el resultado porque no nos arroja ningún resultado. Únicamente va a invocar el método y una vez que lo invoca realiza todo el proceso. Ya tenemos todo listo. Vamos a correr nuestra clase para ver el resultado en pantalla. Ya tenemos el mensaje en pantalla y efectivamente nos dio un resultado de true. Dice que sí se encontró la coincidencia y esto es porque equals ignore case ignora en este caso las mayúsculas de las minúsculas. Igual yo puedo poner en mi cadena principal todo con mayúscula y en mi búsqueda le puedo poner todo con minúscula y me va a resultar true. Sí lo va a encontrar. Entonces, es un método similar al método equals, excepto que equals ignore case no es sensitivo a las mayúsculas y minúsculas y el método equals sí lo es. Entonces, tengan mucho cuidado cuando trabajen con estos dos métodos. Recuerden que equals sí nos va a considerar mayúsculas y minúsculas y nos va a retornar false en caso de que las mayúsculas no coincidan, mayúsculas o minúsculas no coincidan. Esto no sucede con el método equals ignore case. Aquí tengo primero el valor de false, pero este corresponde al ejercicio que habíamos hecho en el video anterior, que vendría siendo este. Bueno, ahora vamos a platicar sobre el método isEmpty. ¿Cómo funciona ese método? Lo que es este método igual nos va a retornar un booleano. Este método se ajusta bastante bien cuando nosotros queremos validar un formulario. Imaginemos que tenemos, se me ocurre un HTML, el cual el usuario ingresa su nombre, sus apellidos, su edad, etc. Entonces, con este método podemos validar si cada una de las cajitas viene con información o vienen vacías. Más adelante, cuando terminemos de ver los temas básicos, ya vamos a poder utilizar la clase Scanner y podemos trabajar con estos métodos. Igual vamos a empezar a crear ya interfaces gráficas donde el usuario va a poder ingresar información y vamos nuevamente a mencionar cómo funciona este método de la clase string. Mientras tanto, pues es importante que ustedes tengan el concepto. Este método funciona cuando nosotros queremos buscar si un objeto tiene una cadena de texto o viene vacío. Vamos a ver cómo funciona. Para ello vamos a crear un método al cual yo le voy a poner método 3. Va a ser igual de tipo void, public void, método 3. Abro y cierro paréntesis. Recuerden que el nombre del método es también opcional. Si ustedes quieren poner método 3, lo pueden hacer. Si gustan poner algún otro nombre, lo pueden hacer también. Entonces, aquí vamos a crear un objeto que se llame principal, y le voy a decir que es, voy a declarar, más bien voy a escribir el nombre del constructor. Y aquí únicamente le voy a pasar las dos comillas. Ahora voy a crear una variable de tipo boolean a la que voy a llamar vacío. Es igual a principal.isEmpty. Ya tenemos aquí el método. Del lado derecho recuerden que es el valor de retorno. En este caso nos dice que es boolean. Vamos a dar enter, punto y coma. Vamos a imprimir el valor, el resultado.
Resultado vacío. Así le voy a poner para que ustedes vean la diferencia. Y vacío. Únicamente concateno mi variable vacío. Entonces vamos a correr nuestra clase. Se nos ha olvidado invocar al método 3 y por eso es que no tenemos nada impreso en consola. Este método no se ejecuta hasta que nosotros lo invoquemos. Entonces tenemos que hacer la invocación en el método main. Recuerden que tengo que primero especificar el nombre de mi objeto y eso me va a permitir ya llamar a los métodos que tengo aquí disponibles. En este caso es el método 3. Nuevamente vamos a correr nuestra clase. Ya tenemos el resultado impreso en consola, entonces nos regresa un true y eso es porque efectivamente no tenemos ninguna cadena especificada aquí. Esta es una cadena vacía. Esto es lo que significan las dos comillitas que le pasamos en el constructor de la clase string. Y aquí nos imprime el mensaje en consola y nos dice que va a ser true porque sí, efectivamente está vacío. Vamos a ver qué sucede ahora si yo agrego un mensaje. Vamos a pensar que este objeto va a recuperar el nombre. Únicamente vamos a utilizar este objeto para recuperar el nombre. El nombre que normalmente nosotros ingresamos al navegar en una página web que nos pide registrarnos, lo primero que ingresamos es el nombre. Entonces pensemos que ahí vamos a guardar el nombre y después vamos a evaluar si una caja de texto viene vacía o el usuario ha especificado algo. Esto es muy importante para que no truenen en nuestros sistemas. Entonces, vamos a agregar ahora el nombre de José, por ejemplo, José Luis. Pero tiene que ir dentro de las comillas, de lo contrario se convertiría en una especie de variable. José Luis. Listo. Ya agregamos este argumento. Vamos nuevamente a hacer un run file. Y ahora nos da un resultado de false. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos una cadena vacía. Efectivamente, tenemos el nombre de José Luis. Es este que está aquí. Y esta es la sentencia que nos imprime ahora el resultado de false. Porque ahora la cadena principal no está vacía. Entonces, este método isEmpty retorna true cuando la cadena está vacía y retorna false cuando no está vacía. Estos métodos son en realidad muy básicos, pero es importante que los conozcan, que sí le entiendan bastante bien, porque estos les van a permitir resolver problemas ya cuando estén trabajando en una aplicación robusta y más compleja. Puede ser una aplicación web, puede ser una aplicación Android, siempre van a estar utilizando estos métodos. Desde luego, en la aplicación de Android, siempre y cuando utilicen el lenguaje Java, pero bueno, ya después vamos a hablar más acerca de esto. Ahorita por el momento estamos creando estos métodos, los cuales nos van a permitir resolver un problema. No indica que tengan que utilizar todos estos métodos, no, sino que Java nos ofrece pues, varias opciones para resolver el problema. Esta no es la única opción, hay más, pero poco a poco vamos a ir viendo las más importantes. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.